Bueno, vamos a seguir montando las bocinas. Voy a montar primero las de los paneles de atrás, que son las 6,5, y después de ahí nos movemos y montamos la de los paneles de la consola de arriba, que esos son 4x6. 4x6. Entonces aquí vamos a montar un insulador, que es esto. Esto ayuda a la bocina como un soundproof. Yo de por sí en esto, yo lo que hago es que le hago un cuadrito para pasar el cable de la bocina. No tienes un cuadro tan grande, o un rectángulo también puede ser. Rompo un poquito el foam. ¿Te fijas? Ya quedó ahí cuadrado. Tiene su rotito. Ahora le pongo el ring. Después que esté montado el ring, montamos la bocina. ¿Qué pasa? Que los rotos de este camión, si no me equivoco, las bocinas eran más pequeñas que 6,5. Si no me equivoco, eran 5 algo. So, se le pone este adapter porque en este adapter entra la bocina 6,5. Entonces se pone la bocina aquí y el imán de la bocina 6,5 entra perfecto aquí, sin ningún problema. Yo, para batallar, para no tener que pelear con el roto, yo lo que hago es que le hago unos rotos nuevos. Lo que vamos a ir a hacerle roto nuevo. Pero obviamente asegúrense que esté acomodado derecho. Entonces vamos a montar esto aquí. Y quedó este exceso, se pica con una navaja de un filo, hasta con unas tijeras lo puedes picar. Que quedó muy corto, so que necesito uno más largo. Vamos el de acá arriba. Recuerden que esté sólido. Sólido. Navaja de un filo. Ahí está. Está puesto. Ahora vamos a montar los terminales. Buscar el terminal macho y hembra. Vamos a montar la bocina. Tenemos la bocina, el protector. Las DS18 ZX 654, 6,5, two-way Kosa speaker, 240 max, 80 RMS, 4 ohms. Aquí, el grill, el tornillito, y luego tiene que tener uno peor. No le diablo le puse ese ahí. So, vamos a montar dos speakers.
Beautiful. Ahora seré los rotos en la puerta y el cae de show. Ya está cortado el trim a la medida. Estos trims tú tienes que modificarlos para que la bocina 6x9 cabe. Quepa, tienes que cortar esto, modificarlo. O sea, modificar significa cortar para que la bocina 6.9 pueda entrar. Si tú no cortas esto, ella no va a entrar. Por lo menos en este estilo de bocina. Vamos a despegar el panel para así poder hacerle roto afuera del imán de la bocina y a la misma vez poder hacerle donde va el imán, hay una parte de metal que hay que doblar. Yo lo que hago es que presento la base que se picó de la bocina 6x9 y después que esté presentada busco la bocina y la presento. Y lo que hago es que al yo presentar la bocina le marco el imán, se lo marco. Esto de por sí la bocina va a quedar un poco virada. Alineo los rotos que hice con la barrena y queda alineada en el mismo sitio. Ahí. De lo que hago es que me vengo al centro. El centro es esto aquí. Esto es el centro. Ahí voy. Ya está. Lo tengo marcado. Ahora lo que queda lo hago fuera. Porque si lo dejo aquí, voy a romper todo esto. Rompo el vinil, rompo el foam, rompo todo. Ahora yo cago con una cuchilla, le doy y lo corto. Ahora esto que está aquí, hay que cortarlo. Esto que está aquí. Ahora vamos a alinear esto con los rotos.
Perfecto, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a montar la bocina. Ven las conexiones. Este es el negativo. Este es negativo, este es positivo y este es positivo. Pueden ver cómo quedó la puerta.
montada completa. Las dos puertas ya están montadas. La puerta de allá también está montada. Ahora vamos a instalar el clúster, instalar el radio, el remote, el RCA y el amplificador de bajo. Me falta montarlo. So we keep working. Bueno, aquí estoy abriendo las bocinas que yo le compré. Me fui con una 8 Kicker Comp RT. Por el espacio de la cabina y el espacio limitado que tengo en este Tro, yo encuentro que estas dos 8 van a hacer el trabajo que necesito. Acuérdense, no todo lo que sea grande significa que va a retumbar más duro. Muchas veces estas bocinas 8 pulgadas, las 10 o las 12, trabajan por espacio. Si el espacio es muy tight, ellas no van a trabajar bien. So, yo entiendo que con el espacio que yo tengo, estas kickers van a trabajar sumamente perfecto. Yo no estoy buscando algo que me destroce el camión. Yo lo que estoy buscando algo que tenga un sonido de bajo normal, no para arrancar el camión. Estas kickers las compré en un buen deal, nueva, vienen con el pacifier. Sobre la ventaja de esto es que la puedo montar donde monté el equipo de música. Déjame ver aquí para enseñárselo. Como pueden ver, el espacio es bien limitado en este camión. Es un camino sencillo. Si fuera el International que viene 4 puertas, uno puede jugar con meter un equipo más grande. La ventaja es que ya viene el de 8, cae exactamente con el espacio que yo tengo aquí y con el espacio del asiento. Se monta el asiento y él me cae de hecho sin ningún problema. So, ya lo tengo montado. Ahora es coger los cables, pasarlo por acá y conectar el bajo, que es el que voy a estar utilizando. Chiquitito, un T-Ramps, el de 400 watts, que es lo que necesita. Esas bocinas 8 lo que necesitan son 300 watts. Son 2 ohmios. La ventaja es que estos son 400 watts, 2 ohmios. Cuadro esto, sincronizo y ajusto el crossover y ya tenemos el equipo de música montado. Las puertas ya están montadas, las bocinas de sus puertas.
Bueno, vamos a montar Taramps Bass 400. Esta es la planta que voy a estar montando para abajo. El amplificador para abajo. Cuando le quede hay un espacio para pasar el RCA. Aquí se va. Ya está todo montado, ground montado, a recoger. Esto se acabó. Ahora, acomodar un poquito aquí los cables y ya esto quedó. Esto quedó aquí. No tiene problema, mínimo. Quiero esto mínimo. Y todo lo quiero en mínimo. Perfecto. Mis plantas, los amplificadores están en mínimo. Eso es lo que estoy buscando, que estén en mínimo. Porque todo va a ser ajustado por DSP. Vamos ahora a sacar todo este regular aquí. Entonces, prender y empezar a setear, a ajustar los amplificadores. Bueno, estamos aquí. Vamos a calibrar ahora el Taramps, el Pro 2.4. Ya está instalado. El idioma que yo puse fue seteado en inglés. Tengo montado mis dos amplifiers. Tengo mi Bass 400 de Taramps y mi TS 804 de Taramps. Como explico, ya está todo seteado. Ya yo calibré mis dos amplifiers con mi multímetro y seteado el nivel. Es lo único que están seteados. El amplifier
el 800, que son para mi 6x9 y 6x5 y mi 4x6, los tengo combinados. En un lado solamente en dos canales están las 6x9. Yo hice un bridge en ese y tengo las dos 6x9 puestas. Ellas eran 8 ohmios, las bajé a 4 ohmios y cada una está recibiendo 200 watts o 200 RMS. Mi 6x5, mi 6,5 y mi 4x6 los tengo en el otro canal, en los otros dos canales y están cuadradas. Ellas eran 4 ohmios, están ahora a 2 ohmios. A 2 ohmios están estas y 2 ohmios las de arriba. Están recibiendo 200, que sería 100 para esta, 100 para la otra. Al igual que las de arriba, están recibiendo 100 cada una. La planta está, el nivel del power está en 0. Al igual que esta, el nivel de power, solamente el nivel de power, yo la tengo en 0. Discúlpame, no está en 0. Yo la ajusté con el multímetro de acuerdo a las especificaciones. Están casi un cuarto. Por lo menos la planta de las voces, desconecté la música, tú te metes, buscas a 1000 Hz 0 dB, la pones antes de conectar los speakers y tú vas ajustando y calibrándolo. Por lo menos lo que es la 6x9 van a 28.28 y las 6x5 van a 17.88. Las 6x5 y las 4x6 yo las tengo seteadas a 16. Están a 16. Que es el power, el power, el amperaje que sale de la planta. Las tengo seteadas así. La 8 pulgadas subwoofer está seteada a 24.4 la salida y los otros están seteados. Ahora, después que esté seteado ya esto, eso es el mínimo. Yo las quiero en el mínimo. Yo las seteé, las ajusté, hice los cálculos. Pueden buscar el video de eso. Antes eso era un secreto. Antes montar el equipo de música y calibrarlo eran a oído. Tú ibas subiendo poco a poco y ibas ajustando oído. Y los que sabían de música tenían los cálculos y el secreto guardado. Porque así tenías que terminar yendo donde ellos. Reventaban las plantas, reventaban los amplificadores. No daba pisco con bola. Y te volvías loco y terminabas yendo donde los sitios que montan música para que te las setearan. Porque ellos tienen su secreto ya. Hoy en día con internet, con YouTube, con todo, incluso hasta AI, tú puedes utilizar el AI y el AI te da la combinación completa y te explica paso a paso cómo tú calibrar las plantas. Que te estoy dando ya otro truco, el AI. Puedes usar hasta un AI y él te ayuda a setearla. Ya están calibradas por lo menos lo básico, lo mínimo que yo quiero ellas dos que estén calibradas. De ahora, todo lo demás que yo quiera ajustar a la música, yo lo voy a hacer aquí en mi preamp, porque en mi crossover o mi procesador. ¿Por qué yo compré este procesador? Porque antes cuando yo montaba música, lo montaba para que tenías que montar equalizer, el procesador era manual, tenías que solamente bregaba con ciertas especificaciones de la música que tú podías ajustar. Pero hoy en día con estos procesadores, tú puedes hacer ecualizador, puedes hacer crossover, puedes hacerle delay a las bocinas, ajustar el delay para que todas estén parejas a la vez, puedes ajustar el output, puedes ajustar input, puedes bregar con los outputs, convertirlo en estéreo, puedes hacer un montón de cosas con él. Obviamente tienes que sentarte a leer las instrucciones. ¿Por qué? Porque en las instrucciones cada procesador son iguales, parecidos, los mismos todos, pero cada uno tiene diferentes features. Que tienes que sentarte, aunque no te guste leer instrucciones, sentarte a leer las instrucciones, buscar videos en YouTube, buscar videos en otros lados de cómo ajustarlo. No son complicados, después que tú entiendas lo que es amperaje, hertz y lo que es la frecuencia, lo que son los low pass y los high frequency, lo que es los high pass, tú entiendas eso y bregar con el slope, no vas a tener problemas. Es entender lo básico, no tienes que ser un experto, no tienes que ser ingeniero, ni ingeniero de sonido para ajustar esto. Puedes conseguirte un osciloscopio, que se llama eso, barato, lo venden en Amazon, lo puedes conseguir. Puedes usar un multímetro o un amperímetro, puedes usar el oído, si es de los tiempos de antes, a oído, y los vas seteando. Lo más importante, por lo menos para mí, yo quiero ajustarla, no que las plantas estén overcharged, que estén ya ahí el límite. Yo estoy buscando que estén entre 60 y 70%, porque esto es un seteo que voy a usar daily, todos los días. No quiero que las plantas se quemen, ni tampoco overcharge, ni trabajen, ni tampoco envíen demasiado amperaje a las bocinas y me las revienten. Por eso yo compré bocinas de buena calidad y voy a tratarlas
de acuerdo a las especificaciones de cada bocina, las voy a tratar de no llegar al máximo, el 100% de ella. Como dije, yo quiero llegar por lo menos a un 75% del power para esas bocinas, para así me trabajen daily, no se revienten, no se exploten, no me consuman tanto voltaje y no me revienten las plantas tampoco. So que yo me estoy yendo safe, eso soy yo, esa es la manera que yo lo quiero combinar. Yéndome safe, la música se va a escuchar mucho mejor que la de fábrica. Yo no estoy buscando competencia, yo no estoy buscando arrancar las ventanas, yo no estoy buscando arrancar la cabina. Yo solamente lo que estoy buscando es un sonido quality sound, que se escuche brutal. Tú te montas aquí y pongas cualquier tipo de bocina, sea country, en español, americana, mexicana, lo que tú pongas, se escuche bien y sus frecuencias estén al día. Eso es lo que yo estoy buscando. No estoy buscando que se escuche de aquí a 4 estados, ni de aquí a 200 millas. Eso ya sería para competencia y son otros seteos, otras combinaciones, otras bocinas. Esto es como un friendly budget, como que algo que no es tan caro, económico, que uno pueda montar en cualquier vehículo. El cajón que yo estoy montando es 8 pulgadas. ¿Por qué? Porque es el que me cae exactamente aquí. Anyway, vamos a bregar. Entonces, cogí este cajón, es un Kicker 8 pulgadas, Kicker Comp CT. Está seteado a 2 ohmios y la planta que tú le puedes tirar a él, creo que la bocina, si no me equivoco, son 300 watts. La que yo tengo es 400 watts, pero obviamente no está tirando watts porque muchas de las especificaciones de las plantas, muchas especificaciones de estas plantas es a 14.5, 14.6 voltios. Y muchos de estos vehículos corren a 13.8, 13.9. O sea que nunca va a ser exactamente, literalmente los 400 watts. Tú gradúas y juegas con él. Que eso es lo que yo estoy haciendo, jugando con él el power que me va a enviar la bocina 8. Tengo la 8 pulgadas ya con un pacifier. Este sistema aquí que él lo diseñó específicamente para el espacio. O sea, el espacio que hay aquí es el espacio que necesita esa bocina para poder trabajar 100% sin ningún problema. La 10 pulgadas, el espacio era más ancho, no me iba a entrar aquí, no me iba a caber. La 12 igual, iba a ser más grande. Como explico, este seteo es para esta cabina de este camión, está perfecto, no tengo problema en él, me va a trabajar. Hasta ahora ya la probé y se escucha brutal para lo que yo estoy buscando. Algo sencillo, económico, económico. Esto vale económico. No se dejen tanto llevar por el size. No todo lo grande funciona brutal en el vehículo que tú necesitas.